La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de miopía del futuro y la obesidad con el doctor José Pereira Vigo. Él es especialista en nutrición deportiva, entrenamientos y rehabilitación, mejoramiento de la calidad de vida y salud, estética corporal, pérdida de peso, obesidad, suplementos, musculación, deportología, rugby, fútbol, entre otros. Y también neuropsicoeducación. Ya estuvimos hablando con el doctor en programas anteriores y hoy vamos a hablar de miopía del futuro y la obesidad. No es miopía de no ver, sino, no del ojo, sino es miopía de no ver qué nos va a pasar en el futuro y de eso y la obesidad, y de eso vamos a hablar hoy. Acá tenemos esta placa que nos describe un poquito más el tema de hoy. La miopía del futuro privilegia la satisfacción inmediata por sobre las consecuencias favorables a largo plazo. En el cerebro de las personas que sufren obesidad, la activación de las áreas del placer impide tener en cuenta el impacto negativo que vendrá con una ingesta excesiva de comida. Para tener control de los impulsos que dan placer inmediato, es necesario tomar conciencia e identificar cuándo no deben tenerse en cuenta. De esto vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Al inicio del programa agradecemos. Gracias a las marcas y a las empresas que me están apoyando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes estoy así delante de cámaras muy amables. También hacemos nuestro ejercicio de la gratitud agradeciéndole a Dios el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos. El agradecimiento es el primer paso a la felicidad y a la prosperidad. Por eso te decimos con una sonrisa, bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte. Voy a saludar a mi invitado y ya volvemos. Muy bien, estamos ya con nuestro invitado, el doctor José Pereira Vigo, especialista en nutrición. Así nomás voy a decir porque es muy largo todo y ya lo presenté al inicio. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Cómo estás, Vivi? Un placer nuevamente estar en el programa. Así mismo. Viniste con tu cerebrito ahí. Hoy vine con el cerebro. Vamos a tratar de daros una explicación a ver un poquito qué se refiere a la miopía del futuro, ¿verdad? Antes de hablar un poquito, quiero recordar o hacer un repaso de lo que es la neurociencia. La neurociencia estudia la organización y el funcionamiento del sistema nervioso, especialmente del cerebro. Cómo las diferentes áreas del cerebro interactúan y dan la conducta del ser humano. El abordaje es muy amplio, es neurólogos, psicólogos, educadores, fisiólogos, bioquímicos, un montón de gente que está ahí, estudia diferentes ángulos lo que es la neurociencia, ¿verdad? Lo que es el cerebro. Los niveles de estudio también son muy variados, de nivel celular, molecular, de nivel neuronal, de las redes neuronales, estudia la conciencia, nuestro comportamiento, nuestras individuales, todo estudia, ¿verdad? Sí. Una de las cosas más importantes en relación al cambio de hábitos, que es de que hablamos indirecto o directamente en la miopía del futuro, es el descubrimiento de que el cerebro es neuroplástico, que el cerebro puede cambiar. Eso es fundamental. Y también cómo las diferentes áreas del cerebro límbico, del cerebro emocional, se relacionan o interactúan con el cerebro más racional, con los lóbulos prefrontales. A eso se refiere la miopía del futuro, como vamos a ir viendo enseguida, ¿verdad? Así. También hay que decir que las neurociencias estudiaron de diferentes planos la obesidad. La obesidad sabemos que es multifactorial, puede ser genético, ambiental, conductual, un montón de factores, ¿verdad? Las neurociencias estudió el área genética, estudió a nivel molecular, a nivel de los tejidos, a nivel neurobiológico, si hay alguna alteración en las estructuras de las personas obesas, y también en lo conductual.
O sea, hay un montón de estudios que se están realizando y se siguen realizando, ¿verdad?, con relación a la obesidad. O sea, nosotros, según lo que aprendimos ya en el programa anterior contigo, doctor, que fue genial, porque después yo me fui a hablar ahí con todas mis amigas, mis amigos de este tema, uno puede cambiar su conducta y uno puede dominar esa parte emocional que de repente te sale así, o de enojarte, o de una desesperación por atiborrarte de comida, que parece que el cuerpo te pide y estás desesperado o desesperada. Pero el ser humano tiene la capacidad de frenar y de amaestrar, por dominar eso. Sí, de alguna otra forma, a través del vínculo, es la teoría, no es una teoría, sino un modelo neurocientífico, ¿verdad? Neurocientífico a través del cerebro emocional y el cerebro racional, que podemos hacer eso, ¿verdad? Que podemos modular esa respuesta emocional, ya sea de la amígdala, que vamos a explicar qué significa, o ya sea del núcleo accumbens, que es el núcleo de recompensa, porque nos da satisfacción. Claro. Cómo modular eso es lo que tenemos que aprender. Ya. Y en lo que se refiere al título del programa, miopía del futuro y la obesidad. Miopía del futuro y la obesidad. No es miopía de que en el futuro no vas a ver bien con los ojos, no es eso. No se refiere a eso. Vamos a explicar un poquito otra vez haciendo un repaso de lo que es la neurociencia. El cerebro tenemos que explicar que trabaja siempre en forma íntegra. Siempre trabaja en forma íntegra el cerebro, así, en forma conjunta, pero en forma didáctica y no exacta. Vamos a mostrar el cerebro, por favor. En forma didáctica y no exacta. Vamos a abrir un poquito esto. En forma didáctica no exacta, vamos a abrirle un poquito acá. Podemos decir que tenemos dos áreas específicas, ¿verdad? La de los lóbulos prefrontales, que son estas, la que tenemos acá, donde tenemos las áreas ejecutivas del que el ser humano posee la capacidad, por ejemplo, de tener el pensamiento abstracto, la memoria de trabajo, planificar algo, llevar a cabo eso. Eso está en la parte de adelante. Adelante. Los lóbulos prefrontales, que son estos, ¿verdad? Sí. Y también están un área emocional, órbito frontal, que le llaman, que nos permite modular a este cerebro límbico, el cerebro emocional, que tiene dos estructuras básicas. Uno es la amígdala y otro es el núcleo accumbens, el núcleo de recompensa. El núcleo de recompensa, de satisfacción, nos acerca a todas las cosas que nos hacen sentir bien. La comida, puede ser entonces la bebida, el alcohol, las buenas relaciones, el sexo, entre otras cosas, ¿verdad? Todo lo que hace o lo que le hace buscar al hombre la supervivencia. Sin embargo, el núcleo, la amígdala, que también está en este cerebro límbico, es lo que nos permite a nosotros reaccionar ante todas aquellas cosas que el cerebro cree que es peligroso, ¿verdad? Todas aquellas cosas que son peligrosas. Por ejemplo, anteriormente en la antigüedad, cuando aparecía un felino, el cerebro límbico es el que se activaba. No teníamos nada que ver con el cerebro racional. ¿Por qué? Porque teníamos que correr, pelear, huir. Es la famosa lucha, respuesta, huida, había lucha que pensar mucho, había que reaccionar. Y este cerebro límbico tiene varias estructuras que están relacionadas entre sí y que cambian todo el sistema del cuerpo. Porque cuando estamos nerviosos, por ejemplo, tenemos mayor cantidad de frecuencia cardíaca, mayor cantidad de presión arterial, todo para reaccionar, para huir o luchar, ¿verdad? Pero este mismo sistema, especialmente el amigdalino, sigue estando hoy. Hoy ya no podemos reaccionar violentamente. Un bocinazo no podemos bajarnos. No deberíamos, ¿verdad? Pero claro, hay gente que le funciona eso nomás. Se suele ver eso, ¿verdad? Que te bocinan y después te bajas y querés pelearte, ¿verdad? Bueno, y ahí entonces hay una activación de la amígdala, pero el que puede atajar eso son los lóbulos prefrontales, porque ahí están las áreas que se activan cuando yo modulo a este. ¿Y cómo hacemos que funcione eso adelante para no ir a pelearnos por la vida? Y también tenemos el núcleo de recompensa, o sea, cuando yo veo la comida, por ejemplo, a través de los sentidos, los sentidos de la vista, del olfato, llevan la información al tejido o al cerebro límbico. Si yo dejo que actúe la recompensa, ya sea entonces porque tengo recuerdos anteriores del placer de disfrutar esa comida, entonces se activa automáticamente sin que intervenga los lóbulos prefrontales. Entonces ahí puedo exagerar de esa comida. Y eso que se puede repetir constantemente, o de esa bebida, ¿no? Sin que intervengan entonces los lóbulos prefrontales. ¿Cómo hacemos entonces para que este sistema pueda activarse? Y la única forma de activarse, porque el sistema de los lóbulos, del sistema límbico que está adentro, actúa en forma inconsciente. ¿Cómo hacemos para que se activen los lóbulos prefrontales? Tomando conciencia e identificando el momento de los diferentes atracones, las diferentes formas que nosotros nos alimentamos constantemente en el día. ¿Qué significa miopía del futuro? Miopía del futuro significa que nosotros nos lanzamos a la satisfacción inicial, a esa satisfacción placentera de comer, por ejemplo, en exceso, o de comer algunas comidas que no nos convienen en este momento, olvidándonos del futuro. A eso se refiere la miopía del futuro.
las consecuencias a corto, mediano y largo plazo, que puede traer una excesiva cantidad de comida o excesiva cantidad de bebida. Claro. A eso se refiere. O sea, no pensamos en nuestro yo del futuro. Exactamente. Así ¿Qué es lo que pasa cuando de repente, no sé, salimos, no tiene nada que ver con la comida, ¿verdad? Pero a mí me pasa, me quedo hasta muy tarde viendo la tele, por ejemplo, y sé que a la mañana, al día siguiente me toca levantar a tal hora, pero en ese momento, ay, no importa. Y al día siguiente cuando me toca despertar, claro, le odio a mi yo del día anterior que no me cuidó, claro, ¿verdad? Entonces, salvando las distancias es eso, lo que hacemos hoy con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, se va a ver, vamos a sentir las consecuencias en el futuro. Así mismo. Lo que se activa ahí es el deseo emocional, la necesidad del cerebro límbico de ver la tele, por ejemplo, que llena una necesidad de alguna otra forma. Y en este caso, cuando estás cansada, el cerebro, los lóbulos prefrontales trabajan menos, porque gastan mucha energía. Entonces le dejamos libre a ese cerebro emocional. Y entonces, sí, cuando uno está cansado es como que... Cuando está cansado, el cerebro racional casi no, es muy difícil que esté activo. Por eso ahí es donde salimos, donde exageramos la comida, o a veces también como cuando exageramos digamos, con otras cosas, con otras actividades. Qué fantástico. Bueno, vamos a ir aprendiendo con nuestro invitado. Ahora tenemos este material que habla de la toma de decisiones. A ver. Toma de decisiones. La neurociencia sugiere que el razonamiento guiado por la emoción facilita el proceso de toma de decisiones. Somos seres emocionales que razonamos. El área orbitofrontal, íntimamente relacionada con las estructuras emocionales, resulta crítica para el proceso de toma de decisiones, que es un mecanismo cognitivo complejo, y un déficit en esta función puede manifestarse de distintas maneras. El estado de ánimo influye muchísimo en esta capacidad. Así como está ahí. Dice que ahí dijo que somos seres emocionales, o sea, somos primero seres emocionales que razonamos y después somos seres racionales. O sea, somos seres emocionales que razonamos. ¿Qué quiere decir eso? Que la información llega a través de los sentidos. ¿Dónde va? Primero va a los lóbulos, al cerebro límbico, al cerebro emocional, para dar una respuesta, ya sea a través de la amígdala, la respuesta de lucha ante el miedo, o una respuesta de enojo, o una respuesta emocional, o a través del núcleo de recompensa. Y bueno, entonces eso es lo primero que va. Es 125 milisegundos tarda para llegar. Y después recién se activan los lóbulos prefrontales. O sea, después, primero sentimos y después pensamos. Por eso somos seres emocionales que razonamos. ¿Ya? Y esa modulación es la que hay que ir buscando. Esa modulación ahí entendí muchas cosas. Primero sentimos y después pensamos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para...? No podemos pensar primero antes de sentir, eso es imposible. No, pero hay mucha estrategia, en este caso la anticipación. La anticipación. Pero antes de la anticipación hay un programa de cambio. El programa de cambio para evitar entonces la miopía del futuro, primero es identificar a través de los lóbulos prefrontales cómo se está comportando este radar límbico, llamamos. Este radar emocional, ya sea el recompensa o ya sea reaccionar violentamente. Doctor, ¿cómo se está comportando? Justamente, ayer hablaba yo con una persona que quiero mucho, es un amigo mío, y está gordito, ¿verdad? Está con mucho trabajo, con mucha ansiedad. Y me dijo, no sé más qué es lo que tengo que hacer porque no dejo de comer. Y famoso que le digo, bueno, y trataba de verduras, fruta. Sí, pero no puedo, estoy todo el día trabajando en un estudio. Entonces, delivery, de pizzas y de esto y de lo otro. Y ¿qué le podemos decir a él, por ejemplo? Bueno, en ese caso él está modulando su estrés con la comida. Está modulando su estrés con la comida porque no está comiendo, no está poniendo atención en lo que come, puede comer más de lo debido y también la calidad, o sea, la clase de comida que come no sabemos si es muy rica en grasa, que no está mal comer de vez en cuando, pero siempre y todo el tiempo. Pero se da cuenta que come mal porque come todo el día porquería, dice. Esa es la primera forma de cambiar, de darte cuenta. Entonces ella tomó conciencia que este cerebro emocional está, digamos, satisfaciendo su estrés a través de la recompensa. Y eso es lo que lleva a la obesidad, porque comemos en exceso, sin darnos cuenta. Por eso que el trabajo de repente es muy estresante. En la mayoría de las personas lleva al sobrepeso. No sé la obesidad, pero al sobrepeso sí puede ser, ¿verdad? Primero tiene que tomar conciencia de eso. ¿Y después? Y después se hace una planificación, ¿verdad? Y se hace la anticipación, que él identifique cuáles son los factores que le llevan a comer en exceso, ¿verdad? El horario, tal problema, es emocional o está estresado, qué es lo que viene. Eso se hace con una planificación, digamos, es planificación en una agenda. La planificación en una agenda es un trabajo más
de escritorio que otra cosa, Claro. ¿verdad? Una vez que se trabaja con el paciente. Una vez que se identifica eso, entonces se introducen las estrategias como para poder enfrentar esa situación, ¿verdad? Pero ese es el primer paso. Perfecto. Bueno, vamos a, seguro que vos le conoces a alguien así como mi amigo también, o a lo mejor te pasó alguna vez en la vida o te está pasando ahora. La cuestión es que la buena noticia es que el cerebro puede cambiar. La buena noticia es que nosotros podemos manejar eso Sí. a lo que queremos, ¿verdad? O sea, quiero poder alimentarme bien, pero se me van los ojitos y mi emoción cuando veo una comida X. Sí. Entonces, ¿cómo hago para no sufrir y elegir lo sano? Claro, ¿Verdad? Entonces, eso se puede. se puede cambiar. Bueno, esa es la neurociencia. Es la neurociencia. Me La encanta. neurociencia dice que sí se puede cambiar, ¿no? Me encanta, me encanta. Y para el amor también sirve eso, doctor. Bueno. Si justo te enamoras de uno que no sirve ni para tranca del infierno, podés desenamorarte así pensando. Eso ya sería medio un poquito más complicado, ¿no? Más complicado, El cerebro bueno. límbico ya... Vamos a ahí- quedarnos nomás con el tema de la comida. Vamos al corte y volvemos ya. Muy bien, seguimos hablando con el doctor José Pereira Vigo sobre miopía del futuro y la obesidad. O sea, no ver lo que va a pasarnos en el futuro, que tiene mucho que ver con el tema de qué hacemos en el presente Sí. para evitar ser obesos Así mismo. luego, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora tenemos un material que habla de las experiencias. Vamos a ver, por favor. Experiencias. Los seres humanos, basados en nuestras experiencias, intuición, aprendizaje y emoción, integramos la información de un contexto que cambia permanentemente de manera inmediata y automática. La corteza frontal desempeña un papel clave en la toma de decisiones y en integrar el contexto, aunque por supuesto, otras áreas cerebrales también están involucradas. Explícanos eso. Bien, básicamente para poder cambiar entonces tenemos que tener en cuenta lo que dijo el El material. que tuvimos ahí, ¿verdad? El cerebro límbico está en nuestros hábitos, ¿m? El cerebro límbico está en nuestros recuerdos, el cerebro límbico tiene todo lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Y nuestro cerebro emocional es todo lo que aprendemos generalmente, lo que aprendemos en la facultad, lo que aprendemos en el colegio, etcétera, ¿verdad? Pero muchas de las personas no saben cómo la interrelación que existe, que nosotros podemos modular una emoción negativa a través de los lóbulos prefrontales, a través del razonamiento, a través de la identificación de esa conducta y por qué yo reaccioné mal o por qué me exageré con esos alimentos. ¿No será que hay otra cosa detrás? ¿No será que hay un sentimiento encontrado o hay un sentimiento de rabia, hay un sentimiento de tristeza? Yo lo compenso, modulo esto con la comida. Sí. Entonces, esa es la primera función que tenemos que hacer, identificar qué es lo que me está llevando a hacer ese exceso de comida o reaccionar violentamente, por ejemplo. Porque son dos áreas del cerebro, recordemos. Está la amígdala, que es la respuesta a lucha en el medio, y está el núcleo accumbens, que es la satisfacción, ¿verdad? O por qué yo me embarqué en un consumo excesivo de alcohol, siendo no alcohólico, ¿verdad? De repente, por el Sí. estrés del trabajo, etcétera, Sí. etcétera, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros empezamos a entender cómo es la dinámica entre el cerebro límbico y los lóbulos prefrontales, nuestro cerebro consciente, racional, empezamos a atender un poquito más y empezamos a identificar. O sea que el obeso, a medida que va comiendo, se va dando cuenta, mira, este es el cerebro límbico que me dice esto, este es el cerebro racional que me dice, mira, si consumís en exceso hoy, mañana va a ser esto y esto la consecuencia, corto, mediano y largo plazo. Esa es la primera terapia que hay que hacer, la identificación, el automonitoreo. Una vez que tenemos el automonitoreo, por supuesto, ahí se empieza a identificar y ahí se empieza a trabajar con esas variables que se encontró. ¿Cómo hacemos para trabajar con esas variables? Se hace la anticipación, se planifica. Todas las comidas, ya sea del trabajo, ya sea con la familia, vamos planificando y al planificar estamos utilizando los lóbulos Prefrontales. Claro, porque son las áreas ejecutivas de nuestro cuerpo. Recordemos que la área ejecutiva se refiere a la memoria de trabajo, la planificación. Claro, pero son los que pueden manejar y moldear todo Claro. lo otro. Todo lo otro, todo nuestro comportamiento, ¿verdad? Precisamente también acá cuando nosotros intentamos modificar algo pueden aparecer algunas distorsiones cognitivas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Distorsiones cognitivas, por ejemplo, que yo no puedo,
que es algo que... Ya soy luego así. Ya soy luego así, que es algo que viene entonces del vínculo que yo tuve, de mi historia personal, de la gente que estuvo a mi lado, que puede ser que la experiencia fue positiva o negativa, Sí. en este caso, que me ha sentido inferior, depende de mi autoestima. O Hay sea, muchas cosas. eso de que uno diga o que alguien diga, no, yo lo siento, pero yo ya soy así, tómalo o déjalo, no es cierto. No, se puede cambiar totalmente, se puede cambiar. Aparte, Siempre se puede mejorar, se puede doctor, como mejorar. ser humano, ¿verdad? Tenemos un temperamento que es genético, que a lo mejor Sí. te hace un poquito más, puede ser, digamos, un poquito más colérico que otro, Sí. pero el aprendizaje, la toma de conciencia, te puede modular eso. Seguís siendo con un temperamento fuerte, pero vos modulás ese trabajo. Claro. Y modulás bien, no es que modulás atajándote. Claro, Ese- modular ese- es tener el control. Claro, tener manejar. control. Vos tenés el sentimiento de comer en exceso, pero no te estresas tampoco. Sí. Porque vas identificando paulatinamente y paulatinamente vas introduciendo las estrategias para no consumir inmediatamente. O sea que al final consumís lo que querés consumir, pero en cantidades adecuadas. Ya. Porque sabés que el exceso te va a hacer mal. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla del lóbulo frontal. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal juega un rol central en el establecimiento de objetivos y en la creación de planes de acción necesarios para obtener las metas. Estos procesos que coordinan capacidades cognitivas, emocionales y la regulación de las respuestas conductuales frente a diferentes demandas ambientales se denominan funciones ejecutivas. Bueno, explícanos esto, lóbulo prefrontal. Bueno, estos son los ¿verdad? lóbulos prefrontales que serían nuestro cerebro entonces consciente. Sí. El otro actúa, diríamos, de forma inconsciente. Es nuestro radar límbico y está atento todo el tiempo. Pero este prefrontal está otra vez separado. Está todo Hay íntegro. uno ¿verdad? derecho e izquierdo. Sí, tenemos ¿verdad? los hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, pero en realidad están ahí distribuidas las funciones, sí. los lóbulos prefrontales, ¿verdad? Tienen también otras características el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero lo importante acá es para utilizar estos lóbulos prefrontales relacionados con nuestro cerebro límbico para poder identificar es la anticipación. Es O sea, el cerebro límbico es el del medio emocional. que vimos, es el emocional. El emocional, Ajá. sí, el emocional es el que está atento constantemente. Claro, y el que Vos quiere ves- placer y que quiere Claro, todo una lo- persona no te saluda y vos ya le decís que que tiene algún problema conmigo, vos ya te pones nervioso, por Claro. ejemplo. Esa es la Sí. amígdala se activa. Vos ves una torta, ves una comida rica, algo, una chipa guazú, o etcétera, Pastel mandi- y se activa automáticamente el Sí. cerebro de recompensa. Ya. La Y estructura de recompensa. querés. Y querés comer y comer, ¿verdad? Y bueno, y no se activan nunca los lóbulos prefrontales, a no ser que vos tomes conciencia de que hay dos estructuras y que podés moldear eso. Y siempre mirando las consecuencias, Claro. siempre mirando las consecuencias. Hay ejercicios que se hacen constantemente para que uno vaya estructurando ese relacionamiento entre los lóbulos prefrontales y el cerebro. ¿Cómo son los ejercicios? Los ejercicios son básicos. ¿Cómo? Ejercicios, y muchos ejercicios. Hay Pero que- contame uno, No, por el ejercicio favor. básico, por ¿Viste? ejemplo- Como de la parte emocional ya quiere saber, no quiero Uno de los operar. ejercicios, por ejemplo, es ver las consecuencias de tu conducta. ¿Cuáles son las consecuencias del pasado de realizar la misma conducta, tu mismo hábito que repetiste una y otra vez en el tiempo? Uno de los ejercicios, ¿verdad? Generales. Sí. Después tenemos muchos otros. Les dio la atención mantenida, son varios. Ya. Que te hacen tomar conciencia. Pero vos a medida que tomas conciencia, vas creando redes neuronales que van a sustentar ese cambio posterior a eso. Doctor, usted dijo una palabra clave, tomar conciencia. Sí. Yo creo que ahí reside todo y todos los problemas que podemos tener los seres humanos Sí. es porque no tomamos conciencia del momento que estamos viviendo. Sí, Vivimos pensando en el pasado o preocupados y angustiados por cómo será el futuro. Y nos olvidamos que lo único que existe es el ahora, es el hoy. Sí, y sí. que es hoy cuando yo puedo modificar y puedo preparar mi futuro Así mismo. como quiero que sea. Sí, sí, ¿Verdad? sí, sí, sí. En el tema de la comida y todo, por El ejemplo, tema de estoy la comida. gordito, tengo muchos kilos de exceso, Dios mío, y eso me miro al espejo y me deprimo y como. Sí. ¿Verdad? Es un círculo vicioso que no podemos salir. Que no acaba nunca y te quedas ahí atrapado. Claro, ¿verdad? o sea, ya estoy lo gorda. ¿Para qué es lo que voy a hacer dieta si quién sabe cuándo voy a adelgazar, voy a comer nomás? Y Así eso mismo. eso es horrible, a todos nos pasó en algún momento y hace más daño, porque Claro. uno se deprime más así. Totalmente. Y los lóbulos prefrontales, cuando vos tomás conciencia del momento presente, es donde se activan. Cuando estamos en el pasado o en el futuro, está activado el sistema límbico.
¿verdad? Que te trae esas consecuencias. El sistema, la memoria de trabajo se asienta acá, en los lóbulos prefrontales, ¿verdad? Por eso que el conocimiento y el aprendizaje ayuda a que se fortalezcan los lóbulos prefrontales. Somos personas que la educación acompaña al hombre en toda su vida, la enriquece y le da herramientas. Bueno, esta es una herramienta como para poder mejorar, en este caso, los hábitos alimentarios. Sí. Pero para que vos puedas cambiar distorsiones cognitivas o para que puedas hacer una psicoterapia, ¿qué hacen el psicólogo? Utilizan esta relación. Tu cerebro límbico se escudriña y cómo se cambia con tu cerebro racional, con el cerebro emocional se va cambiando. Siempre utilizan esas cosas. Por eso que la toma de conciencia es fundamental. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de división de las funciones ejecutivas. A ver. División de las funciones ejecutivas. Pueden dividirse en dos. Las metacognitivas, que incluyen la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la memoria de trabajo, la planificación, estrategia e implementación de acciones. Las emocionales o motivacionales, responsables de coordinar la cognición y la emoción, es decir, de encontrar estrategias socialmente aceptables para los impulsos. Por ejemplo, la inhibición de los instintos básicos. Muchas veces nos vemos tentados a reaccionar violentamente y no lo hemos hecho, o tomar algo que deseamos sin que sea nuestro, o actuar sin condicionamientos frente al deseo. División de las y funciones ejecutivas. Claro, como habíamos comentado recién, las funciones ejecutivas son, digamos, la memoria de trabajo, el pensamiento abstracto, la planificación, que todo se realiza hacia los lóbulos prefrontales, ¿verdad? La acción y la implementación de esas acciones. Y también, por otro lado, tienen las funciones cognitivas, que es emocionales y motivacionales, que es lo que permite frenar al cerebro límbico, frenar las emociones que no son válidas en algún momento dado, frenar ese exceso de, digamos, de satisfacer nuestro cerebro, nuestro núcleo de accumbens, nuestros deseos. Frenarlo o modularlo por lo menos. Frenar a veces no es tan conveniente porque te puede crear un estrés, pero sí, modular sí. Claro. O sea, comer lo que te gusta, pero modular la cantidad, por ejemplo. Claro. Porque cuando vemos, por ejemplo, gente que tiene ese equilibrio, no sé, que estamos hablando de comida, ¿verdad? Entonces que le encanta comer lo mismo que a nosotros, pero disfrutan de ese pedacito de torta. Y disfrutan y después, ¿querés más? No, gracias, dicen, ¿verdad? Y nosotros nos liquidamos toda la torta y después decimos por qué engordamos. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo esa gente tiene ese...? Hay gente que ya nace así equilibrada o uno puede solamente haciendo... No, porque el cerebro límbico, en general, este cerebro límbico, como te había dicho al comienzo, acá están todos nuestros hábitos, nuestra experiencia de vida, la gente que estuvo con nosotros. Eso depende. Bueno, claro, toda nuestra experiencia están acá. Dependiendo de la experiencia que yo tuve, voy a tener entonces estructurados algún tipo de conducta y pensamiento, estructura y conducta, ¿verdad? Pero se puede cambiar. Eso es lo bueno. Así como yo aprendí eso, puedo desaprender y tener otra experiencia. Se puede cambiar, desaprender los malos hábitos y crear nuevos hábitos. Y gracias a la propiedad neuroplástica del cerebro. Gracias a que tenemos este cerebro fantástico. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, todo se puede cambiar, todo se puede modificar. Esa es una súper buena noticia. Eso de que no, yo ya soy luego así, yo ya soy leche hervida, yo ya no puedo, veo la comida y me muero, ya voy a ser nomás gordito, gordita, obeso, obeso. Mentira, eso se puede modificar. Y para eso estamos acá con nuestro invitado, el doctor José Pereira Vigo, especialista en nutrición deportiva, neuropsicoeducación, que es la clave de todo esto, y que vino con el cerebrito para mostrarnos. Bueno, y ahora vamos con este material que habla de miopía del futuro, justamente el tema que estamos hablando hoy. Miopía del futuro. Una de las problemáticas de la obesidad podría ser la miopía del futuro, que privilegia la satisfacción inmediata por sobre las consecuencias favorables a largo plazo.
En este sentido, la obesidad respondería a una cierta falla en la capacidad de evaluar este beneficio a largo plazo, que significaría evitar las ingestas copiosas aunque nos den placer instantáneo. El control de los impulsos que dan placer inmediato, teniendo en cuenta las consecuencias negativas futuras, implica tomar conciencia sobre cómo esos atajos están operando automáticamente e identificar cuándo no deben tenerse en cuenta. Muy bueno el material, ¿eh? Bueno, básicamente lo que explicó ahí es que la miopía del futuro es cuando se activa, por nuestro sentido, el gusto, de la vista, se activa entonces nuestro circuito de recompensa que necesita satisfacer eso y automáticamente nosotros vamos y buscamos la comida y comemos en exceso, por ejemplo, sin que aparezca que los lóbulos prefrontales o la activación de la función de estos lóbulos prefrontales que permiten frenar esta activación de este circuito de recompensa, del núcleo de accumbens. Modular, digamos, sería lo ideal. Eso es la miopía del futuro. Entonces yo me embarco en excesos sin mirar el futuro y las consecuencias a corto y largo plazo van a aparecer. Van a aparecer por el sistema cardiovascular, el sistema osteomuscular, un montón de alteraciones, ¿verdad? Bueno, ¿cómo yo desarrollo? Habíamos hablado uno que es la identificación, ¿sí? Y después estos lóbulos prefrontales se desarrollan a través de la atención. Tenemos un cerebro que está atento constantemente. Yo miro a alguien, me mira mal, mi cerebro ya automáticamente, mi cuerpo cambia también, ¿sí? Bueno, eso es el cerebro límbico, el cerebro emocional. Yo veo comida, huelo comida, automáticamente se activa el cerebro emocional, límbico. Pero este cerebro, nosotros con la conciencia le tenemos que activar. O sea que tenemos que desarrollar los procesos atencionales de los lóbulos prefrontales. Cada vez tenemos que estar más atentos. Atento a nuestra reacción, por ejemplo. Cada vez más atento a escudriñar este cerebro límbico. ¿Cuál es la necesidad y el deseo de este cerebro límbico que aparece en el entorno, por ejemplo? O sea, uno se pregunta por qué tengo que comerme toda la fuente de milanesa si al final, comiéndome una o una y media, ya me satisface a nivel de necesidad de alimentación y de sabor. Sin embargo, hasta que no terminamos la última pirequita de la milanesa, no dejamos. No dejamos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. No, la atención tiene que estar ya en la planificación. La planificación antes. Cuando vos te das cuenta que tenés un problema, que tenés obesidad, bueno, y que puede ser uno de los factores de esto, que vos no prestás mucha atención, que te dejas guiar por la emoción, identificar cuáles son las emociones que están detrás de eso. Estás nervioso, estás estresado, ¿por qué comes en exceso, primeramente? Y en segundo lugar, tener una planificación antes, y la atención tiene que estar en la comida, disfrutar de la comida, de los sabores, comer, ya venís vos predispuesto, para realizar eso, y ahí entonces están activos los lóbulos prefrontales. Si vos no tenés esa planificación previa, estos lóbulos prefrontales no van a actuar. No, doctor, explícame. Yo sé que me voy a ir al almuerzo familiar y va a haber una fuente de milanesas que yo me liquido casi todas. Entonces, me voy a ir al almuerzo familiar y ya tengo que pensar, voy a comer una sola. Sí, así mismo, vos ya planificás y tomás atención en disfrutar esa comida y comer lo justo y necesario. Lo justo y necesario, buscar otras estrategias que pueden ser comer, por ejemplo, una ensalada antes y después de eso. ¿Verdad? Y cuando estoy comiendo lo que me gusta, saborear, no comer todo apurado para que ya entre el otro. Claro, ahí los lóbulos prefrontales no hay forma de que llegue la sensación de saciedad. Eso es lo que suele ocurrir con los obesos, que generalmente comen muy rápido y nunca llega la sensación de saciedad. Y es cierto, eso que tarda, 20 minutos el cerebro saber que estamos satisfechos, una cosa así en la comida, que siempre se dice, no sé si es cierto. Sí. Tiene relación, pero es intraindividual también. Intraindividual, depende de cada persona. Pero la atención hay que desarrollar. La atención se desarrolla dependiendo de cada persona, ¿verdad? O sea, comer consciente. Estar consciente que en ese momento estoy disfrutando de esta comida y no comer todo apurado para comer más. Así mismo, y vivir esa experiencia. Y a medida que vivís la experiencia, se va almacenando, digamos, en los lóbulos, en el cerebro límbico. Y ahí es entonces donde vos ya cambias. Si no necesitas tomar mucha conciencia, pues ya comes bien. O sea, te vas a comer la milanesa otra vez, pero comer lo justo y necesario. Pero eso requiere un entrenamiento constante. Cuando se entrena el cerebro es lo que vos lográs, lo que decís, mira, ahora como bien. O como ella come bien y yo no. Así mismo, ¿entendés? Qué genial. Bueno, y ahora tenemos otro material que habla del centro de recompensa. A ver. Centro de recompensa. Estudios han demostrado que el centro de la recompensa del cerebro se activa con todos los actos que nos den placer.
La comida moviliza las áreas de recompensa, pero el resto de las estructuras y particularmente la corteza prefrontal nos ayudan a evaluar los beneficios y perjuicios a largo plazo. En el cerebro de las personas que sufren obesidad, la activación de las áreas del placer impiden tener en cuenta el impacto negativo que vendrá con una ingesta excesiva de comida. Cuando no hay una... Bueno, entonces ahí está el centro de recompensa, Sí. que tanta felicidad nos da que nos deja ciegos para ver el futuro. Volvemos otra vez a mirar un poquito. Entonces, el Sí. cerebro emocional, el cerebro límbico, ¿verdad? Hay dos estructuras, ¿verdad? Una es que nos ayuda a sobrevivir, que es Sí. el núcleo de, que es la amígdala, Sí. que se activa con todas las cosas que no pueden causar daño. Y el otro es el núcleo de accumbens, que está dentro de esto. Esto no está mostrando acá el cerebro, esas estructuras, ¿verdad? Pero el núcleo de accumbens, ¿qué hace? El núcleo de accumbens es el sistema de recompensa del cuerpo, donde la persona se acerca a todas las cosas que le hacen bien. La comida, las buenas relaciones, tomar agua, Sí. pero también otras como el exceso de la comida, el alcohol y otras drogas también, ¿verdad? Sí. Bueno, y ese cerebro, este es el cerebro recompensa que se activa a través de los estímulos de los sentidos. Sí. De los sentidos y la compañía que uno tiene que tener y de los recuerdos también. ¿Quién es el que puede cambiar? Ya creo que hemos mostrado muchas veces. El cerebro de los lóbulos prefrontales, donde están nuestras áreas ejecutivas. ¿Cómo se desarrolla esto? A través del entrenamiento. Es un entrenamiento constante, por lo menos 3 meses de entrenamiento para que vos puedas cambiar tus hábitos. Porque son hábitos los que tenemos nosotros. El comer en exceso es un hábito Sí. que adquirimos en el tiempo. ¿Verdad? Que adquirimos en el tiempo y dependiendo de nuestra historia de vida, de lo que nos enseñaron, en el caso de educación alimentaria estamos hablando, ¿verdad? Dependiendo del entorno. Claro. Pero que se puede cambiar, se puede cambiar. Más allá de la genética, podemos tener un peso saludable y comer bien. Bueno, y este entrenamiento puede ser para todas las áreas, no solo de la comida. Para todas ¿verdad? las áreas se puede realizar. Una vez hablamos ya del tema de hacer ejercicio y yo le decía, Dios mío, a mí me cuesta tanto, parece que no encuentro un tiempo en las 24 horas para hacer ejercicio y es Sí. algo que yo sola me estoy boicoteando porque, Sí. porque no puede ser, ¿verdad? Sí, Y ahí hablábamos que era cuestión de... Y bueno, para poder cambiar de hábitos también en la alimentación necesitamos gastar más energía. O sea, si yo quiero bajar de peso, comer menos, comer bien, equilibradamente y aumentar mi gasto energético tras la actividad física, que más allá de eso tiene innumerables beneficios, ¿verdad? Doctor, cuando uno quiere cambiar un hábito, como por ejemplo comer en exceso, Sí. comer mal, que nos hace daño, nos damos cuenta, queremos adelgazar, pero después parece que el indio que llevamos adentro sale y no pensamos y seguimos comiendo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses es para cambiar un hábito por otro, más o menos. En esos 3 meses, ¿es todo muy difícil o al inicio es más difícil y después No, ya fue más fácil? al inicio es más difícil porque utilizamos mucho la conciencia, mucho la atención. Se utilizan mucho los lóbulos prefrontales que gastan mucha energía y también se activa mucho el cerebro emocional que quiere lo que quería siempre, ¿verdad? Que quiere esa cantidad de alcohol, que quiere esa cantidad de comida, quiere satisfacer eso. Entonces es un poquito más difícil porque necesita voluntad y perseverancia. Pero con la educación, con la toma de conciencia y con la preparación previa, que se le llama el ensayo mental, se puede lograr eso. Hay un ensayo El ensayo mental, Hay ¿cómo que es? ensayarse, es justamente para el día, para la semana, para el mes. Lo que Visualizar. visualizar. Pero, y entrenamiento mental en frío le llaman. Y después tener el entrenamiento mental en... Eso hacemos contigo, doctor. Sí. El entrenamiento mental. Claro. Bueno. Para la obesidad, por supuesto, ¿verdad? Para el sobrepeso, Perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte. A la vuelta estamos con las consultas de ustedes a nuestro invitado. Buena noticia, insisto. Podemos cambiar nuestros malos hábitos. No existe más eso, yo soy así, puedo cambiar. Hay una parte de mi cerebro que puede dominar esa otra parte que me está dominando y hace que haga cosas que van a hacer mal a mi salud. Tenemos consultas de ustedes para nuestro invitado. Vamos con esta primera consulta. Mónica de Lambaré dice, ¿qué debe hacer una persona que come cuando está nerviosa? Qué buena pregunta.
Buena pregunta. Bueno, si estás nervioso básicamente se activa, habíamos hablado ya creo que ya van a saber, Sí. se actúa la amígdala se activa y bueno, y eso hace que busquemos una satisfacción para poder, el sistema emocional poder disminuir. Sí. Entonces estamos nerviosos y buscamos la alimentación, ahí se activa dos sistemas, primero la amígdala, que estamos nerviosos, y luego el núcleo de accumbens, que busca la recompensa o busca modular esa emoción negativa, en este caso el nerviosismo, ¿verdad? Sin que ocurra que la presencia o la modulación o el frenado de los lóbulos prefrontales. Sí. Así que nosotros tomemos conciencia. Pero la primera cosa que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos está poniendo nerviosos, cuáles son los factores que nos están poniendo nerviosos para poder después intervenir sobre eso, no sobre la comida. O sea, la comida es secundario, digamos. Pero intervenir sobre los factores que nos ponen nerviosos, tratar de solucionar eso o darnos cuenta, bueno, esto me pone nervioso. Solucionar y separar, ¿verdad? Ah. Solucionar y separar. Separar un poquito. Bueno, si estoy nervioso, no. Al tomar conciencia que estoy nervioso y voy a exagerar con la comida, ese pequeño desvío de información a los lóbulos prefrontales ya me hace disminuir. A lo mejor como, pero ya disminuye. Claro. Voy a Qué solucionar. buena técnica. Bueno, vamos con otra consulta. A ver, por favor. Marcos de Pribebuy dice, ¿el estrés puede afectar el peso de una persona que tiene hábitos alimenticios saludables? Totalmente, porque el hábito alimenticio saludable a lo mejor se refiere a la calidad de las comidas, ¿verdad? Pero de alguna otra forma, si estás estresado, sí puede aumentar, tanto disminuir como aumentar de peso. Y se activa mucho el cortisol, se activa la amígdala activa el hipotálamo y el hipotálamo activa a nivel neuroendocrino el cortisol, la adrenalina constantemente cuando uno está estresado y eso hace que de por sí se acumule mayor cantidad de grasa en el abdomen y que busquemos alimentos, por ejemplo, más grasosos, más dulces. Sí. Hay un montón de investigaciones sobre ese tema. De que el estrés te puede subir o bajar de peso, en ambos lados puede ir. Perfecto, bueno, súper claro. Y cuando estaba viendo el cerebrito, doctor, sácale por favor eso Sí. y déjame ¿Usted no vio en esa película de dibujitos que hay un personaje que es el cerebro, que es igualito a esto, pero tiene ojos? Acá, muéstrame. Acá, no a mí. Acá. Este es el cerebro. A ver, ¿qué pasa? Ahí está. Hay un personaje en una película, creo que de Walt Disney, que sale, ahí tiene sus ojitos y así mismo, estos mismos colores y todo, y es el que maneja todo. ¿No vieron ustedes esa película? Mientras el doctor me hablaba, yo me acordaba de eso. Doctor, espectacular. Una cosita más. Sí. Cuando nosotros desarrollamos los lóbulos prefrontales y hacemos el entrenamiento, esa memoria se queda en el cerebelo. El cerebelo es este que está atrás, generalmente, ¿verdad? Debajo del occipital y por detrás del tronco encefálico. El cerebelo es lo que nos permite a nosotros realizar, por ejemplo, aprendiste a andar en bicicleta, ¿dónde está la memoria? Está acá, en el cerebelo. Cuando vos aprendes un hábito por entrenamiento, se queda acá. Por eso que se puede cambiar. Y ya es automático, ya no hace falta que vayan acá a tomar mucha conciencia ni mucha perseverancia. Después ya sale más fácil. Claro, está automatizado. Natural. Qué genial. Bueno, doctor, un gustazo tenerte acá en el programa, sabiendo que tenemos las herramientas para poder modificar nuestros malos hábitos que nos dan tristeza, que nos dan problemas de salud. Podemos modificar eso, obviamente con ayuda de un profesional como el doctor. Qué gusto tenerte y que vengas a contarnos todo esto y nos dejas muy contentos. Muchas gracias. Igualmente, vamos a estar de vuelta. Perfecto. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.